Hola, ¿qué tal? Soy Jorge, bienvenidos a Identidad. El siguiente mensaje que estás a punto de disfrutar forma parte de la serie Tiempos de Crisis, en el cual aprenderemos que si bien es cierto, sabemos que en el mundo hay aflicción, también sabemos que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Él nos da las herramientas para triunfar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram, Facebook, Twitter o YouTube como @identidadslp, o bien envíenos un email a identidadslp@gmail.com. Esperemos disfrutes el siguiente mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos. Me da mucho gusto verles, aunque sea domingo de puente, que generalmente muchos se van de puente y no vienen el domingo. Me da gusto que estén aquí. Me da mucho gusto poder compartir y poder hacer esto, poder servirles. Estamos en la segunda parte de nuestra serie Tiempos de Crisis. La semana pasada tratamos de hacer una introducción acerca de cómo nuestro mundo está en crisis y cómo podemos aprender a vivir en un mundo en crisis tomando decisiones correctas. El día de hoy yo quiero hablar de cómo superar las crisis. La semana pasada vimos y tratamos de una u otra manera de entender cómo las crisis son situaciones complicadas, inesperadas, que no dependen de nosotros, es decir, son una tormenta, un huracán, la infidelidad de una pareja, el que un padre te deje o te abandone, que son cosas que tú no hiciste, es decir, no son consecuencias de un pecado o de una mala decisión. Y mientras estaba preparando el tema, encontré una frase de una señora que se llama Marta Beck, y ella dice: creo que toda crisis constituye una oportunidad para que en cierta forma su vida sea extraordinaria. La leí varias veces, vamos a volver a leerla. Creo que toda crisis constituye una oportunidad para que en cierta forma su vida sea extraordinaria. La leí varias veces y dije: yo no quiero una vida extraordinaria entonces, porque te está hablando de cómo la crisis es la que te puede llevar a una vida extraordinaria. Muchos de nosotros decimos: yo no quiero una vida extraordinaria, yo quiero una vida normal, una vida tranquila. Y tal vez si alguien llegara con nosotros y nos firmara y nos dijera: ¿sabes qué, Gerardo? Te garantizo que vas a tener una buena vida, sea lo que eso sea. Vas a tener una vida estable, tranquila, de bienestar. No vas a tener una vida extraordinaria, fuera de lo común, pero te garantizo que no vas a tener crisis en tu vida. Yo creo, o por lo menos yo, firmaría ese papelito. Si alguien te garantiza no vas a tener crisis, todo va a estar estable, todo va a estar bajo control. Desafortunadamente, como seres humanos y en el ámbito religioso todavía mucho más, nos gusta vivir una vida tranquila. ¿Por qué? Porque es lo que estudiamos, porque es lo que nos preparamos, porque es lo que nos dice la Biblia. El problema está que cuando entramos en una crisis, somos expertos en pedir milagros. Tratamos muchas veces a Dios como Santa Claus. Y es más, ni siquiera como Santa Claus, porque con Santa Claus, aunque sea, te portas bien una semana antes de Navidad. Pero tratamos a Dios como el genio de la lámpara. Agarras tu lamparita, la frotas 3 veces en el nombre de Jesús, esperas que se aparezca Dios, que resuelva tu vida, que resuelva tus crisis y que conceda tus deseos. Y lo más fácil es: tengo un problema, tengo una crisis y ¡ay, Diosito, ayúdame! O no estudié para mi examen, voy a entrar al examen y ¡ay, en el nombre sea de Dios! Dios, ayúdame, que me fluya el conocimiento. O te dedicas a las ventas, vas a entrar con un cliente, no te preparaste para nada y hasta nos persinamos y Dios, por favor, ayúdame, que se cierre esto. Y entonces yo me pongo a pensar
si yo fuera Dios y veo ese tipo de actitudes, ¿en realidad nos sacaría de las crisis? Ponte a pensar, si tu hijo lo ves que tiene que pues es un bueno para nada, que le gusta tirar barra, que ahí se la lleva y va pasando, y después llega y te dice, papá, es que tengo un broncononón porque pues, voy a reprobar todas las materias y lo único que puedo hacer es darle un moche al maestro pues, para que me dé unos puntos extras y pasar. ¿Lo ayudaríamos? El problema es que muchas veces sí lo ayudamos. Y Dios no. Dios muchas veces lo que nos frustra de Dios es que no escucha nuestras oraciones. Pero nuestras oraciones muchas veces no son contestadas porque las hacemos de una manera incorrecta en el momento incorrecto y después de una serie de decisiones incorrectas. El día de hoy vamos a aprender cómo apoderarnos de las llaves para abrir todas las puertas necesarias para superar cualquier crisis. No hay una crisis que no vamos a poder superar si poseemos y nos adueñamos de las llaves que vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a orar. Padre, te pido que nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a entender la palabra que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser humildes y a poder comprender que tú nos das la respuesta y tú nos das la clave para siempre salir avantes y siempre triunfar en medio de la crisis. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Mi función como pastor, mi función como maestro, mi función como la persona que dirige esta iglesia es mostrarles que la clave de la vida, que las soluciones de la vida, que las respuestas de la vida se encuentran en la palabra de Dios. Esa es mi función, ¿sí? Mi función es darles herramientas prácticas sacadas de fundamentos bíblicos que nos ayuden a llevar una vida buena y sobre todo que lo podamos aplicar en nuestra vida de la forma adecuada. De hecho, ese es el objetivo de está formada para que aprendamos a vivir de una manera práctica y real las enseñanzas de la Biblia. Y cuando digo práctica siempre se los recuerdo, es algo que puedo aplicar hoy mismo, en este momento. No es nada místico, no es nada mitológico, es simplemente algo, enseñanzas que podemos aplicar el día de hoy si hoy mismo lo queremos hacer. La semana pasada, si se acuerdan, terminamos hablando de la parábola del constructor sabio, ¿sí? Que es el que construye su casa en el lugar correcto, en los cimientos correctos, que cuando llega la tormenta, su casa no se destruye. El día de hoy, más allá de hablar del fundamento que alguna vez les he platicado, que es Jesús, quiero que aprendamos a formar nuestra casa, a construir nuestra casa, a tomar nuestras decisiones en fundamentos y verdades absolutas, que cuando estés en la crisis digas, no hay problema, yo puedo salir adelante, no hay problema, yo sé qué hacer. Hoy vamos a conocer las verdades fundamentales sobre las cuales debemos de construir nuestra casa y debemos de construir nuestra vida. Si las aprendemos, y más allá de aprenderlas, porque es el problema, muchas veces obtenemos el conocimiento, pero no nos lo llevamos a la casa, no nos lo llevamos al trabajo. Pero si lo logramos hacer, las tormentas que van a llegar no nos van a tumbar. No nos van a hacer caer. Vamos a aprender qué pasaría si mañana llegan al trabajo y les dicen que están despedidos. Vamos a aprender cómo salir adelante de si el día de mañana vas al doctor y te dicen que tienes cáncer, o tu pareja te dice que se quiere divorciar de ti, o tus hijos te dicen que no confían en ti. Y para poder hacer eso, primero tenemos que saber en dónde se encuentran o quién tiene esas verdades absolutas. Yo les llamo las llaves del éxito, yo las llamo las llaves de la crisis. Si abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, Mateo 16, 9, dice Jesús, y te daré las llaves del reino. Jesús le está diciendo a Pedro, justo después de que Pedro lo reconoce como el Mesías, justo después de que Pedro lo reconoce como el Hijo del Dios viviente,
Jesús le dice a Pedro, muy bien Pedro, sobre esa verdad, sobre la verdad de que yo soy el Mesías y sobre la verdad de que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a fundar mi iglesia, voy a fundamentar mi iglesia. Sobre esa roca, sobre esa verdad, yo voy a fundamentar mi iglesia. Y por eso te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Por eso les decía ahorita, el fundamento sobre el cual debemos de partir. Y si no partimos de ahí, si no partimos de una fe de que Jesús es mi Señor, de que Jesús es mi Salvador, todo lo que vamos a ver hoy no va a servir de mucho. ¿Sí? Tenemos que partir de ahí. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador y muy importante, Jesús tiene las llaves del reino del cielo. Y haz de cuenta que Jesús está así, ven por estas llaves, son tuyas, te las quiero dar y quiero que las aprendas a usar. Dios nos va a dar las llaves si nosotros hacemos lo mismo que hizo Pedro. Cuando alguien te pregunte ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Tú le vas a decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Y en el contexto de una llave, ¿para qué sirve una llave? ¿Cuál es si alguien le dice, descríbeme la función de una llave, yo creo que todos nos iríamos a la parte de pues sirve para abrir una puerta. Pero en realidad una llave no nada más abre una puerta. Una llave te puede servir para abrir un cofre, una llave te puede servir para aflojar una tuerca, ¿sí? Una llave te puede servir para muchas cosas. Pero en sí, la llave, el objetivo fundamental de una llave es obtener algo o abrir algo que sin la llave no tienes acceso. O sea, lo más fácil es pensar en una puerta, pero pues tienes la llave con la cual aflojas una tuerca porque quieres quitar esa cosa, pues no la puedes quitar si no tienes la llave. A pura mano no la vas a librar. Entonces la llave, su función es que tú y yo obtengamos algo que si no tenemos la llave, no lo podemos obtener. Y muy importante, si tenemos la llave de algo, tenemos autoridad sobre lo que está del otro lado de esa llave o sobre lo que esa llave nos puede dar. Por ejemplo, si yo hoy les doy las llaves de la iglesia, si al final del servicio me acerco con uno de ustedes, oye, ¿sabes qué? Te entrego las llaves de la iglesia, quiero que tengas una copia de la iglesia, de las llaves de la iglesia. ¿Qué está pasando? Te estoy dando autoridad sobre la iglesia. Te estoy diciendo que tengo la confianza en ti de que vas a usarlas correctamente, de que puedes entrar y salir cuantas veces quieras, de que confío en ti y que no es necesario que yo esté dentro de la casa o dentro de la iglesia para que tú puedas estar ahí y para que tú puedas hacer cosas en la iglesia. Si yo les doy la llave de cualquier cosa, te estoy dando acceso a lo que sea que esa llave abre. Entonces cuando Jesús te dice, yo tengo las llaves del reino, no se refiere solamente a que vas a tener las llaves que te van a abrir las puertas del cielo cuando te mueras. Él te está diciendo, yo te doy las llaves del reino, las mismas llaves que yo tengo te las entrego. ¿Qué significa? Que tenemos autoridad para hacer las cosas que Jesús puede hacer. Es una responsabilidad. Esas llaves, el conocimiento de esas llaves, el tener ese conocimiento es una responsabilidad que no todos tienen. Si tú te consideras un creyente, si tú te consideras un seguidor de Jesús, tienes una responsabilidad y muy importante, tienes una autoridad sobre el mundo que no todos tienen. Si vemos en Marcos capítulo 4, versículo 11, Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Es decir, tú que tienes la llave, tú que tienes el conocimiento, tú que tienes la sabiduría, te estoy dando autoridad y te estoy dando permiso para que entiendas la función de esa llave. ¿Qué es lo que sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué vas a obtener? ¿Qué vas a aprender? Los demás, los que no son capaces de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, no tienen la misma autoridad que tú tienes, no tienen la misma habilidad y la misma capacidad. ¿Qué significa esto? Tenemos información que no todos tienen.
¿Cuántas veces has tratado de ir con alguien y darle unas cachetadas? Es que ¿por qué no entiendes? Porque él no tiene la llave. Yo les puedo platicar mi ejemplo particular. Lo más fácil del mundo es ir y tratar de convertir a mi familia y a mis amigos a que vengan al reino y que vengan a la iglesia. ¿Sabes qué? Me voy a cansar de hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar el poder de la llave que tengo en mis manos. Vivir una vida diferente. Vivir de una manera diferente. Que entonces alguien diga, oye, ¿y esa persona qué tiene que yo no tengo? ¿Por qué él puede hacer cosas que yo no puedo? Y entonces la respuesta es muy sencilla. Mira, ten, porque yo tengo estas llaves que tú no tienes. Y estas llaves me dan cosas. Y entonces poco a poco la gente comienza a obtener el mismo poder que tú tienes. Nuestra identidad como hijos o como hijas del Padre Celestial constituye la seguridad con la cual tú y yo avanzamos. Cuando tú te sientes inseguro en una crisis, no es una bronca de Dios, es una bronca de identidad. Porque si tú te supieras poseedor de las llaves del reino, poseedor de la autoridad de Jesús en la tierra, no importa la bronca que estuvieras enfrentando, tendrías la seguridad de que todo va a estar bien y de que todo está en control de las manos de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos las llaves, las guardamos aquí y se nos olvida que las traemos. Y está la crisis y tienes la respuesta porque te la han enseñado, porque has venido a la iglesia, porque la has leído, porque has estudiado y decides ignorarla. Y estás afuera de la puerta así esperando que se abra sola o que alguien venga a abrírtela y las llaves están en tu bolsillo. Hay una crisis complicadísima detrás de ti y te puedes refugiar en una verdad que conoces y que has escuchado muchas veces y decides no hacer caso. Decides dar un paso atrás y pues ni modo, me voy a enfrentar a la crisis, ¿no? Voy a pelear y a ver si puedo sobrevivir a la crisis. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, pero terminamos cansados, terminamos agotados. Y entonces Dios, yo me imagino viéndonos, ¿por qué lo haces? Si ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya te lo he enseñado, ya lo has escuchado, ya lo has aprendido. Busca en tu bolsa, ahí está. Dios te dice, busca en tu corazón, ahí está la verdad. Y el día de hoy vamos a aprender cuáles son esas llaves. La llave número 1, la llave maestra, es la llave de la administración. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la llave de la administración? Muchas de las crisis de nuestra vida ocurren debido a una mala administración, debido a un mal manejo de los recursos. Si tú tienes una administración sabia, una administración honesta, una administración conforme a la palabra de Dios, vas a poder sobrellevar las crisis. Ojo, escucha lo que acabo de decir. Si tú tienes una administración sabia, honesta y conforme a la palabra, vas a poder sobrellevar las crisis. No estoy diciendo vas a evitar las crisis o le vas a dar la vuelta a las crisis. No, vas a poder pasar en medio de las crisis y seguir avanzando. Ahora, tenemos que entender qué es la administración. Encontré una definición de un pastor que se llama Myles Munroe y él dice que la administración es la eficaz, eficiente, correcta y oportuna utilización de los bienes y recursos de otro con el propósito por el que han sido concedidos a fin de producir las ganancias esperadas. Cuando yo busqué definiciones de administración, pues todas las definiciones de administración de libro de texto dicen algo muy similar. Dicen administración eficaz de los recursos para obtener una ganancia. Me encantó la definición de Myles Munroe porque él agrega los recursos de otro. ¿Qué está diciéndote Myles Munroe con esas dos palabras? Te está diciendo que lo primero que tú y yo tenemos que reconocer antes de empezar a administrar, antes de empezar a vivir, antes de querer salir de las crisis, lo primero que tienes que reconocer es que no tenemos nada
y no somos dueños de nada. No importa si las escrituras de tu casa dicen que están a tu nombre, no importa si tu carro está a tu nombre, no importa si la cuenta de bancos está a tu nombre. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que no tenemos nada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra que muchas veces hemos leído, multiforme gracia de Dios, ¿qué significa? Cualquier cosa que tú tienes, empezando desde tu capacidad para respirar, terminando hasta el celular que traes en la mano, pasando por tus estudios, tu trabajo, tu familia, tu iglesia, todo eso es la multiforme gracia de Dios en tu vida, porque no merecemos nada. Y dice Primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Es decir, no te preocupes por lo que tiene el de al lado, preocúpate primero por lo tuyo. Reconoce que eso que tú tienes es una parte de la gracia de Dios y lo tienes por mera gracia de Dios. Y dice, como buenos administradores. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer debe ser un administrador. Cuando Dios creó la tierra, con todos los recursos buenos, porque ¿se acuerdan? Cada vez que decía, y Dios creó esto y era bueno, y creó los animales y eran buenos, y creó las plantas y eran buenas, y creó la luz y era buena, y creó los cielos y la tierra y eran buenos. Es decir, Dios hizo una creación buena, ¿sí? Y después, ¿qué hace Dios con esa creación? Le da al hombre y a la mujer el dominio sobre esos recursos buenos de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El miércoles antepasado en Machos Alfa, alguien me dijo algo que yo nunca había pensado y dije, es cierto. Dios le dio al hombre todo. Tenía todos los recursos del mundo. Y no le dijo, vete y échate en una hamaca y relájate a gusto y disfruta de los recursos. No, le dijo, ve y ponte a chambear. Ponte a hacer trabajar los recursos que yo te di. Dice, ocúpate de ellos y ¿qué? Custódialos, es decir, cuídalos. Tenemos que ocuparnos de cada cosa y cada recurso que Dios me ha dado y tenemos que cuidarla. En Salmos capítulo 115, versículo 16, dice, los cielos pertenecen al Señor. Eso es de Dios. Pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. ¿Qué te está diciendo? Que si la tierra está en crisis, que si la tierra es un caos, no es culpa de Dios. Es culpa de la mala administración que tú y yo hemos hecho de esos recursos que en Génesis Dios nos otorgó. Dios nos dio una creación perfecta, Dios nos dio una tierra buena, Dios nos dio una tierra sin defectos. Todos los problemas que hoy en día existen en la tierra no son bronca de Dios, no importa que lo quieras culpar o no. Él te está diciendo, el cielo es mío, la tierra yo te la di, para que tú la trabajes y para que tú la administres. ¿Cuántos de ustedes se imaginan que en el cielo va a faltar recursos? Si yo te dijera, vas a llegar un día al cielo, pero ten cuidado porque nos va a andar faltando el jitomate, o nos va a andar faltando la luz, hay que apagar la luz porque pues, el recibo está bien caro y CFE hasta en el cielo te corta. ¿Verdad que no? Todos imaginamos que vamos a llegar al cielo y va a estar todo a nuestra disposición. Hay quien se imagina el cielo un buffet ilimitable de comida. Hay quien se imagina el cielo
un lugar sin presiones. Hay quien se imagina el cielo un lugar cálido porque le gusta el clima cálido. A quien le gusta el clima frío se imaginará un lugar pues a gusto, con una temperatura que nos agrade. Todos tenemos en nuestra imagen un concepto de cielo perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque estamos seguros que Dios lo está manejando. ¿Sabes a mí qué me preocupa a veces? Que cuando dice la Biblia que vamos a estar reinando con Él, que empecemos a echar a perder también el cielo. Gracias a Dios tengo fe en la misericordia de que vamos a llegar perfectos y no vamos a poder hacer eso. Pero en realidad la razón de que haya tanta diferencia entre nuestro concepto de cielo y nuestra realidad en la tierra no es culpa de Dios. Dios hizo todo bueno. Es culpa de nosotros y de nuestra mala administración. Cuando Dios nos creó, y muchas veces lo he enseñado, que Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alabarle. ¿Cuál es el propósito? Darle gloria. Pero tú y yo, como seres humanos, tenemos un propósito que el resto de la humanidad, que el resto de la creación no tiene. A los animales no les dijo, ve y administra la tierra. A la tierra, a las montañas, a la luz y a la oscuridad no les dijo, manéjate y ocupa los recursos. A ti y a mí sí. A ti y a mí nos está diciendo, alábame, dame gloria, pero quiero que administres los recursos. Quiero que seas inteligente con cada cosa que te doy. El hecho de que seamos buenos o malos administradores no afecta el mandato de Dios, pero sí afecta el grado de la extensión real del reino de Dios en la tierra. Si el reino de Dios no se percibe en la tierra, repito, no es culpa de Dios, es nuestra culpa, porque el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad tuya y mía. Por eso nos llama, sean buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Traslademos esto a nuestra vida diaria. Porque hablar de la creación perfecta y los tiempos de Adán y Eva, como que lo vemos como algo muy lejano. Pero si con frecuencia llegas tarde a la iglesia, no estoy hablando de ustedes, porque todos ustedes llegan súper temprano, pero si con frecuencia llegan tarde a la iglesia, muy probablemente vas a empezar a perder cosas que pasan en la iglesia. Vas a pensar, tal vez si llegaste a la mitad, ya no escuchaste una parte, vas a empezar a tener consecuencias por eso. Véanlo desde el punto de vista del trabajo, porque es un poco más fácil. Si comienzas a llegar constantemente tarde al trabajo, muy probablemente vas a perder tu trabajo. Si llegas tarde a la escuela, muy probablemente te van a poner falta y probablemente te pierdas el derecho a un examen y termines reprobando. Es decir, ¿qué estás haciendo al llegar tarde al trabajo, a la iglesia, a la escuela? Estás haciendo una mala administración del recurso del trabajo, una mala administración del recurso de la escuela, una mala administración del recurso del tiempo. Si comes muchas grasas, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. Si no cultivas a tus amistades, ¿qué va a pasar? Las vas a perder. Si no mantienes el afecto, el amor y el cariño en tu matrimonio, ¿qué va a pasar? Vas a tronar la relación. Si llevas una mala administración de cualquier cosa que esté enfrente de ti, ¿qué va a pasar? La vas a echar o la vamos a echar a perder. Pero si administro correctamente, voy a poder prosperar. Una administración adecuada, como lo acabábamos de decir hace rato en la definición, utiliza nuestros recursos con la mayor efectividad, con la mayor eficiencia, a fin de obtener los mayores resultados. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? ¿De qué manera garantizo que lo estoy haciendo de la manera correcta? Los buenos administradores no malgastan los recursos, no esconden los recursos y, muy importante, no acumulan los recursos. Hay gente tan trabada en acumular y acumular y quiero más y quiero más y quiero más. Eso tampoco es una buena administración, ¿eh? El tener miles y millones de ahorros ahí muertos y estáticos tampoco habla de que seas un buen administrador. Un buen administrador, muchas veces lo hemos escuchado, es aquel que hace trabajar sus recursos.
¿Cuántos hemos escuchado o leído el libro de Padre Rico y Padre Pobre y es deja de trabajar para el trabajo? No, deja de trabajar para el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y miles de esquemas piramidales te prometen que un día vas a dejar de trabajar para ganar dinero y tu dinero va a trabajar para ti. ¿Qué crees? No es cierto. Siempre, siempre vamos a tener que trabajar por nuestros recursos. Ahorita vamos a ver, oye Gerardo, entonces neta hasta que tenga 70 años voy a tener que trabajar. No. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Pero, ¿qué significa? Básicamente un buen administrador es, recibo 100 pesos, recibo un recurso, le entrego su parte a Dios, y no estoy hablando solamente de dinero, pero recibo tiempo, le doy una parte a Dios, recibo una familia, entrego mi familia a Dios. Entonces, sea lo que sea que recibo, para quitarnos de la mente el dinero, le entrego una parte a Dios, y después le digo a Dios que me diga cómo administrar el resto, cómo manejar el resto de las cosas. ¿Quieren saber si están siendo buenos administradores? Lo primero es qué tan íntegramente manejan las cosas que Dios les da. Y cuando hablo de integridad, hablo de congruencia. Íntegro es entero, es uno, habla de la unidad. Si tú dices lo que haces, eres una persona íntegra. Si tú dices y no haces, entonces no estás siendo íntegro. Entonces, si tú dices que lo más importante es tu familia, pero tus recursos no los usas para la familia, los usas para otra cosa, no estás siendo íntegro. Si tú dices que lo más importante para ti es Dios y no le das tus recursos a Dios, tampoco estás siendo una persona íntegra. Ese es el primer filtro. ¿Qué tan íntegro eres? ¿Qué tan íntegro es? Si los recursos los usas con integridad, sin involucrarte en cosas deshonestas, estás siendo un buen administrador. El siguiente filtro es el uso oportuno. Es decir, no uso los recursos por usarlos. No es porque tengo, me lo gasto. En este momento tengo que hacer esto, lo disfruto. No, el uso oportuno se usan en el momento correcto para sacar el mejor provecho. Por ejemplo, estamos viviendo una sociedad complicada en nuestro país. Hay crisis, hay escepticismo en las finanzas, las tasas de interés están subiendo. ¿Tú crees que es un buen momento para endeudarte? No. ¿Tú crees que es un buen momento para irte a tus vacaciones de Europa gastando lo que tienes ahorrado y endeudándote un poquito más? No. Hoy es un momento de protegerte. Es un momento de ahorrar. Cuando todo esté más tranquilo, más estable, el mercado esté bien, la estabilidad financiera esté funcionando, tal vez ese es el momento de hacer un gasto y un lujo con tu familia. Pero antes no. Un buen administrador identifica cuándo se debe usar o no usar el recurso que tiene. Y finalmente, el tercer filtro habla de la sabiduría. Alguien sabio, alguien que sabiamente usa sus recursos, es porque lo hace, número uno, basado en lo que está viendo, y número dos, guiado por el Espíritu Santo. Siempre, alguien me puede decir, ay Gerardo, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Siempre que vas a hacer un gasto tonto, lo sabemos. Siempre, y no me digan que no. Siempre que estás a punto de pasar la tarjeta por algo innecesario, dices, hijos, no lo debería estar haciendo, pero va, lo haces. Ese sentimiento que te da antes de hacer una tontería, antes de no ir y quedarle mal a alguien, antes de gastar un dinero a lo tonto, antes de faltar a tu trabajo, antes de decidir llegar tarde al trabajo o de volarte la clase, algo te dice, no lo hagas. Ese algo es el Espíritu Santo. A esto me refería al principio con que no es nada místico. No vas a sentir una aerolita en la cabeza y vas a escuchar ¡trin! Y el Espíritu Santo diciéndote, Gerardo, no lo hagas. Está mal, hijo mío. No, no va a pasar. El sentimiento que te da justo antes de hacer una tontería es el Espíritu Santo diciéndote, Gerardo, no lo hagas. No es sabio, no es un momento oportuno para usar ese recurso. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio
sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Administración 1.1 de la Biblia. Antes de hacer una tontería, antes de hacer un gasto, antes de tomar una decisión, revisa, evalúa si es correcto, si tiene un beneficio, pros y contras. Aquí está hablando de dinero y de un edificio, pero aplica para cualquier cosa. Antes de comenzar, calcula el costo para ti. Antes de tomar una decisión, calcula el costo. ¿Qué es calcula el costo? Administra tus recursos. Ve si cada uno de tus recursos alcanza para ese objetivo que tienes. Si no lo tienes, no lo hagas. ¿Cuántas veces es, bueno, al rato me va a caer un bono y con eso pago lo que debo? Y al final te quedas sin trabajo, no llegaste a la fecha del bono y te quedaste endeudado y sin trabajo. Me acuerdo mucho que en alguna ocasión cuando trabajaba en la otra empresa en la que estaba, llegó un trabajador y me dijo, oiga Inge, ¿va a haber tiempo extra? Porque se quedaron la semana anterior. Y yo, pues sí, creo que sí, pero ¿como por cuánto tiempo? Y yo, ¿por qué? Pues no sé, tal vez una semana más. No, es que estaba pensando si me endeudaba con el tiempo extra. Aunque yo le hubiera dicho sí, hay 5 meses de tiempo extra, algo hubiera pasado. 1, no había garantía de que él siguiera con trabajo durante 5 meses. 2, no había garantía de que el tiempo extra fuera a durar. Y él decidía, con ese dinero que creía que iba a recibir, endeudarse. Tú y yo somos iguales. Y siempre este tipo de temas se va hacia la parte del dinero. Número 1, porque es lo único que traemos en la cabeza la mayor parte del tiempo. Y número 2, porque es el ejemplo más sencillo. Pero esto mismo aplica para el tiempo. ¿Cuántas veces te sobrecomprometes con personas? ¿Cuántas veces, si te dedicas a las ventas, le dices a alguien, no, sí, te lo tengo en 3 días, y sabes que no es cierto? Sabes que no vas a poder. Yo muchas veces, mis peleas principales con mis proveedores es, no me mientas. Si lo vas a tener en 5 semanas, dime y planeo conforme las 5 semanas. Pero si tú me dices que va a estar en 3, pues planeo considerando eso. Calculo el costo de esas 3 semanas y planeo en base a eso. Entonces, alguien me falla, truena mi administración. Seamos buenos administradores. Seamos íntegros, usemos oportunamente y usemos sabiamente. Esa es la primera llave. La segunda llave es la llave de la disciplina. Y ahí patinamos muchísimos. ¿Sabes por qué? Porque no puedes accesar a la llave de la administración sin la llave de la disciplina. Haz de cuenta que Dios te dice, ten, esta llave te la regalo, es la llave de la disciplina. Si tú eres disciplinado y aprendes a usarla, vas a poder abrir este pequeño cofrecito donde está la llave de la administración. Si no, no. Y entonces tú tienes la llave de la disciplina, pero no eres tan disciplinado. Entonces, si no eres disciplinado, tampoco vas a poder ser un buen administrador. Si no llevas una vida con un esfuerzo constante, porque eso es la disciplina. La disciplina es despertarte en la mañana, hacer ejercicio todos los días como lo prometiste, porque nadie te obligó a hacerlo. Tú decidiste. Ya estamos en septiembre, ya empezaron las fiestas patrias, ya viene el pan de muertos, ya vienen todas esas ricas comidas, y el propósito de bajar de peso y hacer ejercicio que hicimos en enero, ¿dónde quedó? Nadie te dijo, proponte hacer ejercicio, proponte poner a dieta. Tú decidiste. Y si fallaste, si fallamos, fue por falta de disciplina. La disciplina es un esfuerzo constante. Si tú no tienes un esfuerzo constante por alcanzar tus objetivos, nunca vas a poder ser efectivo. Nunca vas a poder ser eficiente. Nunca vas a poder tener los beneficios ni para ti ni para la gente que te rodea. Ahora, cuando hacemos disciplina,
cuando hacemos de la disciplina una forma de vida, porque la disciplina es una forma de vida, cuando logramos hacerlo, va a pasar un efecto muy padre, que es Dios te va a dar más recursos que administrar. Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 12 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se las debería confiar lo que no es de ustedes? Dios no te va a dar todo lo que le pidas. Dios te va a dar todo lo que puedas administrar. Esa frase, ayer que la escribía, me explotó así en la cabeza y dije: Dios no te va a dar todo lo que le pidas. No importa cuánto tiempo pases orando. Si no eres un buen administrador, no te lo va a dar. Dios te va a decir: ¿para qué te lo doy? Pedimos un trabajo, Dios te recuerda: el último trabajo lo perdiste por llegar tarde. El último trabajo lo perdiste por no cumplir con tus responsabilidades. Pedimos una casa nueva, Dios te pregunta: ¿y la que tienes cómo la has mantenido? ¿Le das mantenimiento? ¿La cuidas? ¿O nada más cuando algo truena lo arreglas? Le pides a Dios un auto y Dios te pregunta: ¿y el que tienes, le hiciste sus servicios? ¿Lo llevaste a tiempo al mecánico? ¿Lo cuidaste? ¿O nada más le echabas gasolina y esperabas que funcionara eternamente? Y mi favorito: le pides a Dios una pareja que te ame a ti, que ame a Dios, que sea responsable y si se puede guapo. Y Dios te dice: ¿y tú qué tanto me amas a mí? ¿Y tú qué tanto te amas a ti mismo? ¿Y tú qué tan responsable eres? ¿Y tú qué tanto cuidas tu aspecto? Porque es bien fácil: Dios, dame una pareja que ame a Dios. Y Dios te dice: ¿para qué la quieres si tú no me amas? ¿Para qué quieres la casa? ¿Para qué quieres el trabajo si no estás listo para administrarlo? La llave de la disciplina implica un esfuerzo constante. El problema con las crisis y la falta de disciplina es que todo el tiempo estamos sin hacer nada. Ahí vamos reaccionando y sobrellevando la vida. Y cuando llega la crisis, en ese momento quieres hacer el gran esfuerzo de tu vida para salir adelante. Así no funciona. Es como ves la tormenta y te quieres poner a construir la casa. No la vas a librar, no la vas a acabar y muy probablemente vas a terminar llevado por la corriente. Dios te dice: ahorita que no hay nube en el cielo, que el clima está todo perfecto, construye. En ese momento es momento de que día a día pongas un ladrillo sobre otro en tu vida y la estabilices de una manera que cuando veas la nube digas: no hay bronca, tengo todo bajo control. No importa si mañana me quedo sin trabajo porque tengo ahorros. No importa que hoy mi hijo entre en una crisis y que se ponga como loco, porque durante toda su vida me he esforzado por tener una relación de confianza con él, que si lo veo en crisis me puedo acercar y platicar con él honestamente. El problema es que tu hijo entra en crisis, no tuviste una relación con él toda su vida y te enojas porque no te deja entrar y no habla contigo. Así no funciona. No se trata de que en el momento de la crisis nos esforcemos al máximo para salir adelante. Tenemos que tener un trabajo constante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su operación. Y dice: sé un buen obrero. Si tú fueras el jefe de administración de una obra, ¿considerarías un buen obrero al que de lunes a viernes te pone 5 ladrillos diarios? ¿O al que no va en toda la semana y llega el viernes esperando armar 25 a ver cómo lo hacen y a ver cómo los mantiene parados? El buen obrero es el obrero que está ahí todos los días y que todos los días trabaja constantemente y que todos los días está al pie del cañón. Vuelvo al ejemplo de la puntualidad.
Si queremos llegar temprano a un lugar, pues de entrada tienes que hacer las cosas con más tiempo. Tienes que poner la alarma a una hora que digas sí voy a llegar. Y más importante, despertarte a la hora que suena la alarma. No esperar al último momento, hijos, ya son las 12, sí llego temprano a identidad. No, si son las 12 y no has salido de tu casa, ya no vas a llegar temprano. Ser disciplinado es tomar decisiones que te permiten alcanzar tu objetivo. No esforzarte en el último momento y a ver qué pasa. Yo sé que muchos de ustedes esperaban salir de aquí con un llavero gigantesco de soluciones. Y no, solamente les voy a dar esas dos llaves. La administración y la disciplina. Y no porque la próxima semana les vaya a dar más, son las únicas dos cosas. Si tú eres un buen administrador y eres disciplinado, vas a poder salir de cualquier crisis. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? En este ejemplo veo nuestra mentalidad. Todos en nuestra mente nos estamos partiendo el lomo porque un día estemos relajados, comiendo, bebiendo y divirtiéndonos. Y entonces estás trabajando y intentas y acumulas y guardas y Dios te dice, mira, de entrada nada es tuyo, te vas a morir y ¿quién se va a quedar con todo eso? No, que mi familia se va a quedar con todo eso. Bueno, quién sabe, luego capaz de que se pelean y se lo gastan a lo tonto. Dios te está diciendo, trabaja. No importa lo pequeña o la abundante provisión que tengas, tienes que trabajarla. Es solo un préstamo. Debes cuidarla, debes administrarla. Porque si te pones a almacenar, ¿sabes qué va a pasar? Va a llegar el final de los tiempos y vas a decir, mira todo lo que he logrado. Mira todo lo que he hecho. Y se nos va a volver a olvidar que eso que tienes, eso que eres, eso que has hecho, no viene de ti, viene de Dios, es un recurso que Él te dio. Si eres bien administrado, si eres disciplinado, sin importar la crisis que enfrentes, vas a poder salir adelante. Porque si pierdes el trabajo, vas a tener ahorros. Si tienes una enfermedad, vas a tener un seguro de gastos médicos mayores. O sea, no importa la crisis que yo te diga, si tienes un problema en tu relación, cuando tengas una crisis vas a poder comunicarte con tu pareja, vas a poder hablar con ellos. Si tienes un problema en el trabajo, vas a tener la confianza de acercarte con tu jefe y decir, como he hecho un buen trabajo todo este tiempo, me puedo acercar contigo a platicarte mi problema y decirte lo que siento que está pasando. Y no te esperas a que truene. Me llamó la atención un versículo que quiero que leamos. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Si somos buenos administradores y disciplinados, ¿qué crees? Vas a tener una buena vida y le vas a dejar una buena herencia a la siguiente generación. Pero analiza la segunda parte del versículo. La riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. ¿Cómo obtuvieron la riqueza los pecadores? Y esta pregunta me llamó mucho la atención mientras leí este versículo porque es de las cosas que más me preguntan, Gerardo, ¿por qué él sí es tan malo? ¿Por qué él sí es tan tranza? ¿Le va tan bien? Y yo que trato de vivir conforme a los principios de Dios, nada más me fallan las cosas. La razón es muy sencilla, esa riqueza de los pecadores, Dios se las entregó. Gerardo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué Dios se las entregó?
Porque como lo acabamos de leer, Dios no da los recursos a las buenas personas. Dios le da los recursos a los buenos administradores. Y entonces si piensas de esa manera, dices, ¿cómo? ¿Lo estás usando para mal? Sí. ¿Vas a tener consecuencias? Sí. Probablemente no tengas una vida eterna y no reines con Dios. Y tal vez ahorita te esté yendo bien. Pero esa es una ley de la vida que la acabamos de leer. Dios te puso a trabajar los recursos. Y si eres bueno y trabajas bien tus recursos, ¿qué crees que va a hacer Dios? Dios te va a dar más. El ejemplo que muchas veces ponemos es el ejemplo de los judíos. Si tú piensas en la sociedad judía, generalmente les va tan bien. Piensa en un judío pobre. La verdad casi no hay. Y la verdad, ¿por qué? Porque son disciplinados y siguen una buena administración. Entonces, Dios, como así diseñó el mundo y te dijo, si tú eres disciplinado y administrado, yo te voy a dar más. Y entonces alguien me puede decir, Gerardo, pero es que yo soy súper bueno, yo sigo todo lo que dice la Biblia. No, no estás siguiendo todo porque no estás administrando los recursos que Dios te dio. No los estás trabajando. Hay gente que los trabaja para mal, pero los trabaja. Gerardo, ¿me estás diciendo que entonces tengo que trabajar mal? No, hay una consecuencia después y probablemente esté tu salvación de por medio. Te estoy diciendo, sé bueno, sigue la vida y vive la vida conforme a la palabra de Dios, pero trabaja tus recursos. El tema no es hacer las cosas bien o mal, es administrar bien o mal. Es un tema de tener disciplina o no tenerla. Quiero que por un momento se saquen el dinero de la mente. Es complicadísimo, pero quítense el chip del dinero de la mente. Este tipo de temas se presta para que todos estemos concentrados en los recursos financieros. Y estoy hablando de esto y todos piensan en el dinero y en lo que perdieron y ay, lo administré mal, por eso perdí ese recurso y ese dinero que me cayó ya me lo gasté y el aguinaldo y el fondo de ahorro. Olvídense del dinero. La palabra economía significa tratar de obtener el mayor provecho aún de los recursos más escasos. Y no se limita al dinero, aún de los recursos más escasos. Es decir, si tú tienes una crisis de autoestima, con administración y con disciplina, puedes obtener y mejorar tu autoestima. Si tú tienes una crisis con tus hijos, con una buena administración de la relación con ellos y con una disciplina aplicada a ti y a tus hijos, puedes mejorar tu relación con tus hijos. Si tú tienes una crisis emocional, con administración y disciplina espiritual, vas a poder salir adelante. Si tú tienes una crisis existencial, una crisis de identidad, con disciplina física, mental, espiritual, vas a poder salir adelante. Si tú tienes una crisis matrimonial, si administras tu inteligencia emocional, disciplinas tu mente, vas a poder salvar tu matrimonio. Si tú tienes una enfermedad, no te voy a decir que con disciplina te vas a poder sanar, pero con disciplina vas a poder sobrellevar los síntomas de tu enfermedad. Si te sientes fracasado, si te sientes un bueno para nada, es momento de que veas qué recursos te ha dado Dios que tú no has sabido administrar. Piensa en esa última gran cosa que Dios te dio y que se echó a perder. Pareja, dinero, familia, trabajo, carro, lo que tú quieras. Piensa en tu última gran bendición que se te fue. Y ahora en lugar de ponerte a echarle la culpa a Dios, di, ¿qué hice mal yo? ¿La administré correctamente? ¿Cumplí lo que yo tenía que hacer? ¿Hice lo que me correspondía? ¿Me discipliné? ¿O simplemente esperé que siguieran cayendo las más bendiciones? Porque es el problema que tú y yo cometemos. Recibimos una bendición y esperamos que sigan cayendo más sin hacer nada. Y Dios te dice, esa bendición te la di para que la trabajaras y para que con esfuerzo
se multiplicara. Y entonces, al yo ver tu fe, al yo ver tu disciplina, al yo ver que eres un buen administrador, aquí está más. Pasamos demasiado tiempo viendo los recursos de los demás y creyendo que si tuviéramos sus recursos, tú y yo haríamos un mejor trabajo en nuestras vidas. Es momento de que tú veas lo que Dios te dio a ti. Es momento de que tú entiendas qué te ha dado Dios, cómo debes administrarlo y en qué áreas de tu vida te debes de disciplinar. Proverbios 12:27 los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Los diligentes, los disciplinados. Gerardo, yo no tengo nada. Estás aquí, tienes vida y estás respirando. Es más que suficiente. Puedes tomar una decisión diferente de tu vida y comenzar a administrar tu vida de una manera diferente, y te garantizo que Dios te va a dar cosas diferentes. Porque ese es el reto que yo trato de ponerles siempre. Si alguien llega un día conmigo y me platica y me dice, Gerardo, es que yo estoy haciendo todo bien. Aquí está, te lo puedo demostrar. Y no te está yendo bien, nos ponemos a investigar por qué. Pero en realidad cuando alguien llega y me dice, tengo un problema en mi vida, generalmente es porque una área de tu vida y de nuestra vida está mal administrada o nos falta disciplina. El buen administrador sabe valorar los recursos que posee y sabe valorar las cosas pequeñas. El objetivo de esta serie, y con eso quiero terminar, el objetivo de esta serie es que obtengamos las herramientas para salir adelante en los tiempos de crisis. La lección del día de hoy es el éxito para que tú y yo podamos superar una crisis depende de qué tan buen administrador seas y qué tan disciplinado eres en tu administración. Si diriges tu vida de acuerdo a los principios de Dios, vas a cosechar los beneficios que Dios te da. Cuando tú logres darte cuenta lo que Dios ya te dio, cuando tú digas, wow, sí es cierto, tengo esto, y comienzas a trabajarlo, Dios va a poder confiar más cosas a ti. Dios te va a poder entregar más cosas. Lo primero que tienes que hacer es hacer una autoevaluación. ¿Qué tan buen administrador eres? Y cuando digo qué tan buen administrador eres, ni siquiera estoy diciéndote qué tan bien te va en los negocios, porque lo acabo de decir, hay buenos administradores en las cosas malas y prosperan, entre comillas. Pero qué tan buen administrador eres con tu tiempo, con tu vida, con tus hijos, con tu trabajo, con tu familia. Si tenemos la seguridad de haberlo hecho bien, hoy, Mateo 25:23, hoy Dios te va a decir, bien hecho. Mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pero si descubres que has malgastado los recursos, si descubres que no has sido tan bueno, que te falta disciplina, que te falta administración, hay una gran ventaja. Y es el primer paso, arrepentirte. Porque aún tienes tiempo. Aún tienes tiempo de tomar una buena decisión. Aún tienes tiempo de cambiar tu forma de pensar. Aún tienes tiempo de recuperarte. Con la ayuda de Dios, esa crisis actual por la que estás pasando puede convertirse en el elemento motivador que le dé la vuelta a tu vida. No lo veas como una crisis, velo como un trampolín. Velo como esa cosa que te va a sacar adelante. Aprende a administrar, aprende a disciplinarte.
Cuanto más íntima sea tu relación con Dios, más fácil va a ser para ti administrar sus recursos. Dios se preocupa por tu vida. El tema es que, como lo platiqué en un principio, no es que Dios no te dé la solución, y no es que Dios no te dé las respuestas a tu oración, es que Dios ya lo hizo. Es que Dios ya te dijo qué hacer y, más importante, cómo hacerlo. Si no estás viendo los resultados, no es culpa de Dios. Por eso, utiliza cada crisis, utiliza cada circunstancia adversa para poder perfeccionar tu vida. Vamos a ser corregidos, vamos a ser disciplinados, pero tenemos y tendremos la seguridad de que al final vamos a superar la crisis. Dios también está administrando tu vida. Por eso te disciplina y por eso te forza a ser un mejor administrador. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Y si has sido un mal administrador, díselo de frente: Dios, he sido malo, no he sido un siervo fiel. Padre, te doy gracias. Gracias porque en tu misericordia me has ayudado a encontrar la solución. Gracias porque en tu misericordia me has dado una oportunidad nueva para ser un mejor administrador. Te pido que me bendigas, te pido que me ayudes a disciplinarme, te pido que me ayudes a administrar correctamente los recursos que tengo, te pido que me ayudes a darme cuenta los recursos que me has dado y que tal vez yo mismo he menospreciado. Te pido que me ayudes a ser un buen administrador y que me ayudes a vivir una vida conforme a tu palabra. Gracias porque hasta este momento me has disciplinado y me das una nueva oportunidad de volver a empezar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque todos los que están el día de hoy aquí tenemos una nueva oportunidad de entregar nuestra vida, una nueva oportunidad para amarte, para reconocer lo que tenemos, para entregarnos a ti y administrar sabiamente, oportunamente e íntegramente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero y todo lo que somos. Ayúdanos a usar nuestra crisis como un trampolín para encontrar nuestra identidad en ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Y ¿cómo superar la crisis? Disciplínate. Disciplínate. ¿Qué es disciplínate? Esfuérzate. Y a medida que tu esfuerzo vaya avanzando, vas a comenzar a ver los resultados. Y cuando comiences a ver los resultados, continúa esforzándote para administrarlos de la manera adecuada. Si no, todo el esfuerzo que hiciste se va a volver a caer y vas a probablemente terminar peor de lo que comenzamos. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga y que tengan muy bonita semana.